escucharon? Ahora sí, hermosa. Vaya, ahora te Bien. paso. No, espera un segundo, leo esto y después los Dale, voy a invitar a hacer un ejercicio. perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué la humanología? Porque, a ver, en esta perspectiva holística, humanística de las adicciones, es que podamos empezar a ver bastante más atrás de lo que aparece cuando nos aparece algo en un consultorio o donde fuere, ¿no? Cuando aparece una persona con su patología, su sintomatología, etcétera, podamos tener esta capacidad de, bueno, siguiendo un poco la línea que está usando Gabor Mate ahora de su método, que es la indagación compasiva, o sea, podamos empezar a de verdad abrir nuestro corazón y ver cuánto dolor y sufrimiento hay detrás de todo eso y muchas veces hasta transgeneracional, ¿no? Entonces, bueno, cada persona tiene su potencial que es ilimitado y la idea es que la persona reconozca este potencial, llegue a su excelencia y pueda integrar todo su bienestar, digamos, ir más allá del concepto de salud, que eso lo habíamos trabajado mucho, María, ¿te acordás? Para nuestro proyecto, el concepto de bienestar que excede al tema de salud y es poder integrar cuerpo, mente y espíritu en síntesis. Entonces, bueno, ahí vamos a reconocer que hay, como decía recién, hay muchas líneas que nos vienen a dar recursos para poder trabajar esta problemática y ayudar y o prevenir, ¿no? Porque el tema preventivo también tiene mucho que ver con esto. Vamos a trabajar en estos niveles, ¿no? Y entonces los voy a invitar a hacer un pequeño ejercicio porque como les decía, la neurociencia también nos da mucha información y podemos entender muchas cuestiones que tienen que ver con esta problemática, tanto para prevenirla como para tratarla cuando ya la cuestión está como más instalada, digamos. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, como les dije recién, que es un ejercicio de observación, es un ejercicio que lo que va a hacer es trabajar nuestro sistema nervioso central. Es súper simple y después que ustedes lo experimenten, yo les voy a contar para qué hacemos eso, ¿no? Entonces los voy a invitar a que puedan estar sentados de la manera más cómoda posible. Vamos a trabajar con los ojos abiertos en este ejercicio. Entonces la invitación va a ser van a hacer lo siguiente. Van a empezar a observar el lugar donde están ubicados en este momento. Van a comenzar por el lado izquierdo y la consigna es observar todo el lugar donde ustedes están, llevando atención a todos los detalles. Van a observar el color de las paredes, los objetos que hay, van a observar, por favor, piso, techo. Van a observar el color, las texturas, si hay algún aroma en especial, si en este momento también ustedes tienen algún sabor especial en la boca porque estuvieron tomando un mate, un café, agua o lo que fuera. El desafío es observar con los cinco sentidos el lugar donde están. Pueden darse vuelta también y mirar hacia atrás. Y de vuelta la consigna observando colores, Me di cuenta. olores. ¿Perdón? ¿Sí? Se pueden dar vueltas, mirar, prestar toda la atención a los detalles, techo, piso. No importa que sea un lugar que conozcan, no tiene nada que ver con eso. Por favor, observen. Vamos a tomarnos un par de minutitos más para hacer este ejercicio de conciencia de observación, de vuelta usando los cinco sentidos. Observen, registren. Muy bien. Y cada uno a su ritmo, cuando sienta que ya pudo hacer toda esta observación del espacio, van volviendo para donde está su computadora. No lo puedo ver, así que... Y bueno, y me gustaría, si alguien quiere compartir, qué le pasó.
si observó algo, si sintió algo. Se pueden desmutear, ¿no? ¿Solos? Bien. ¿Hay alguien que quiera compartir o quieren escribir en el chat? También lo tengo aquí a mano. A ver, chicos, Si ¿alguno pudieran. quiere? Hola, buenas Sí. tardes. Ahí está. Sí. Hola, ¿Qué tal? Karina es mi nombre. hola Karina, Eh, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, Bien. nada, te iba escuchando y a la vez que decías la palabra observar, a mí desde hace un tiempo me vengo dedicando más a lo que es contemplar, ¿no? Ujú, Y bueno, iba haciendo eso ujú, mientras te escuchaba y bueno, estoy sí, en mi casa, que es recientemente, hace unos meses mudada y sintiendo que mm, es finalmente mi refugio, mi hogar, que me da ujú. paz, que me da calma, Bien. en el que le faltan muchas cosas, pero le estamos poniendo amor todos los días Ujú, y es el lugar que, bueno, que tanto ansiábamos y deseábamos que llegara y para que nos aloje. Eso es lo bien. que fui contemplando. Perfecto. Muchísimas gracias. A vos. ¿Alguien más quiere compartir qué fue lo que le pasó con este breve ejercicio? A ver, chequear el chat por las Hola, dudas. hola, Sí. sí. Hola. ¿Cómo te va? Soy Valeria. Hola Valeria, mucho gusto. ¿Cómo te va? Yo Bien. no tuve mucho, o sea, te escuchaba y por un segundo el espacio izquierdo era que elegí, es muy, el que tengo del lado de la computadora, Ujú, que es muy corto, tengo ujú. la cortina y no la tengo abierta, o sea que no podía ver para afuera. Ok. En ese solo momento me di cuenta que relajé Mm. mis pensamientos de todo el día, o sea, Ahí tengo la está. sensación de no poder relajar con un montón de cosas de lo laboral Obvio, de la vida. más las cargas que llevo de lo laboral, que Ujú, me llevo muchas emociones de personas, de ujú, mi trabajo. Entonces es como que en esos momentos es como que esa cortina que tiene hojas de árbol, o sea, unas hojas como de árboles y ese rincón, me ujú. dio, no sé, 5 minutos de paz. Bien, perfecto. Relajación y paz. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por compartir. De nada. ¿Alguien más? Bueno, te digo yo, Patri. Sí, dale. A mí me pareció que en algún momento, siguiendo así tu guía, yo también, que comparto con Valeria, traer mucha carga de la situación laboral en particular, que tenemos ahora algunos trabajadores que estamos en la universidad, acá hay chicos que también, ¿no? Que venís como muy embarullada con todo eso Ujú, y la posibilidad de ver ujú, y que me dé como de todas maneras agradecer, ¿sí? ujú, Digo, lo que tengo, ¿no? Este espacio de contención, ujú, ujú, con mis cosas, con las cosas que yo he elegido, con las que yo tengo esta casa hace muchísimos años, me tuve ujú, que ir me tuve que ir, no, me decidí ir un tiempo en un proceso fallido que vos conocés, que tiene que ver, ujú, digamos, con la resiliencia después y cómo todo ujú. este espacio colaboró, así que diría que un poco, digamos, de un espacio de agradecimiento y un espacio resiliente para mí que me ha ayudado un montón. Te llevo ahí, digamos. Ujú. Bien. Bueno, yo les voy a compartir, a mí me dio un poco de sueño, digamos. Y, sí, o sea, el ejercicio es un ejercicio que tiene que ver con un ejercicio de neurociencia, simplísimo, como que acaban de observar, minutos, y la intención de este ejercicio lo que le hace a nuestro sistema nervioso central es conectarnos con un espacio de seguridad. Y fíjense que cada una de ustedes dijo, y cómo este espacio de seguridad, porque cuando yo puedo observar con mis cinco sentidos,
Eso relaja mi sistema nervioso y me pone en mi modo de seguridad. Y todas las personas que compartieron hablaron de seguridad, de un refugio, de relajarse, del lugar de paz, de resiliencia, de contención. A mí me dio sueño porque relaja. Puede pasar, por ejemplo, yo a veces lo uso con mis pacientes este ejercicio y muchos bostezan porque justamente activa, digamos, el sistema nervioso en el área del parasimpático, que es donde encontramos estos momentos de relajación. Así que bueno, se los dejo, quería que lo prueben, para que vean que es bastante simple, digamos, poder introducir, por ejemplo, estaría buenísimo que cuando pudiéramos llegar a algún lugar, hiciéramos este pequeño ejercicio, por ejemplo, de 1 o 2 minutos, de quedarnos, en vez de una vez le sugiero a un paciente que vive un tiempo en la ciudad de Salta y otro tiempo en Cafayate, que son como 300 y pico kilómetros de Salta, y llega apurado, abombado, los fines de semana a los hijos y todo, después de estar casi toda la semana fuera, digamos. Y él siempre llegaba con mucha carga, ¿no? Y bueno, le empecé a sugerir, le digo, o sea, hace una escala antes de llegar directamente a ver a los chicos. La escala es, parate un segundo cuando estés llegando, antes de tocar la puerta, de abrir la puerta de la casa, observá, haz este ejercicio, observá, y ya entras, digamos, con una predisposición distinta porque entras en una zona de calma y de seguridad. Así que bueno, este es uno de las tantas herramientas que podemos encontrar para empezar a trabajar y ya les voy a ir explicando por qué insistimos todo este tiempo con la cuestión del sistema nervioso y cómo queda cableado en nosotros. Vamos a ir trabajando sobre la relación que hay entre trauma complejo y la problemática de las adicciones, ¿no? Que es algo que viene bastante fuerte este último tiempo y nos viene dando muchos recursos, tanto desde lo preventivo como en las intervenciones terapéuticas. ¿M? Bien, pasamos a la otra, por favor. Bueno, y aquí es algo que en algún momento lo pensé, hice un clic en relación a esto. En realidad también, obviamente, Gabor Maté es un poco el que habla de todo esto, no es que yo inventé la ciencia, ¿no? Vamos, no vamos a... Aunque soy tucumana, no robo ya. Ya estoy recuperada. Tenemos fama, tienen fama de ladrones los tucumanos. Bien, entonces él habla de que cuando hablamos de esta temática, y piénsenlo ustedes un segundito, por favor, cuando yo en mi mente viene la palabra adicción, ¿qué imágenes vienen? O cuando viene a mi mente la palabra consumos problemáticos, ¿no? ¿Qué imágenes y qué sensaciones, qué emociones aparecen frente a estas dos palabras, ¿no? Que obviamente tienen una connotación y una carga, a veces por historia personal, mucho por lo que pasa en el contexto, etcétera, ¿no? En lo familiar, etcétera. Y él plantea y ¿por qué digo que es importante lo de las perspectivas? Porque de acuerdo a donde yo me pare, por ejemplo, todos estamos ahora de frente a la computadora, pero sin duda si yo me moviera un poquito y me voy para atrás de la computadora, vería algo distinto, porque mi perspectiva cambió. ¿Y qué pasó, digamos? Yo no moví la computadora en este caso, me moví yo. Y creo que es un poco el desafío que tiene esta temática, bueno, todo, ¿no? Creo que la vida nos está desafiando a salir de ciertas creencias y perspectivas, ¿no? Pero bueno, puntualmente en relación a esto, lo que siempre vimos como muy fuerte son estas dos posiciones. Algunos creen que las personas eligen, ¿viste? Cuando dicen, bueno, este es un falopero, se droga porque quiere, es un borracho porque se le da la gana, o sea, es porque es un yuto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, viene la cuestión esta de decir es absolutamente una elección el ser un adicto o tener alguna situación de consumo problemático. Entonces, si yo tengo esa perspectiva, ¿en qué pienso? ¿En el castigo o el aislamiento? Porque, o sea, esta persona como hace eso porque se le da la gana, entonces yo lo aíslo, digamos, de alguna manera. Quería decirles que si alguien quiere ir preguntando, haciendo comentarios, no hay ningún problema, no tienen que esperar en algún momento especial, ¿no? No tengo ningún problema en que vayamos haciendo más de diálogo en la cuestión.
Eso por un lado, una de las perspectivas más, digamos, que más se imponen. Y la otra es la que sostenemos, entre comillas, desde muchos sectores de la salud, y es que es una enfermedad, como lo que tradicionalmente entendemos desde la medicina, digamos, la medicina tradicional, que la enfermedad puede haber un virus, una bacteria, un germen o algo que la provoca, por lo tanto la persona necesita ser curada. Y pongo así entre comillas, ¿no? Claramente la temática de las adicciones, con este estilo, siempre decíamos el triángulo, ¿no? Droga, sustancia, o sea, drogas, la persona, el contexto, o sea, como el triángulo de las Bermudas. Pero bueno, ese triángulo ya, ya como que hay mucho más que esas cosas solamente en el triángulo. Lo importante es que si yo tengo la perspectiva o la visión de que es una enfermedad, seguramente tenderé a pensar que la persona no tiene responsabilidad sobre la problemática y sobre todo su posibilidad de sanación o de curación, digamos, ¿no? Entonces, pasamos a la otra, por favor, a la otra diapo. Bueno, ¿y qué pasa cuando nosotros tenemos estas dos perspectivas o estas dos creencias? ¿Es la elección o es la enfermedad? La elección, por ejemplo, determina mucho de las políticas preventivas que hemos sabido tener en este bendito país, que era esto de, bueno, no a las drogas, la cocaína te mata, etcétera, etcétera. O sea, tratar de ver que el problema está ahí afuera, digamos. Obviamente todo lo que tiene que ver con las adicciones comportamentales que están tan fuertes este último tiempo, por ejemplo, la cuestión de la relación con las nuevas tecnologías, las redes, los juegos en línea, las apuestas online, etcétera, viene a desvirtuar esta cuestión de que es solamente una sustancia la que es culpable, digamos. La culpa está ahí afuera, ¿no? Una cosa muy básica, muy de pensamiento mágico, digamos, pero que ha liderado campañas de prevención en este país. Y la enfermedad, bueno, esto otro, o sea, bueno, pobrecito, es un enfermo y el sistema sanitario lo tiene que curar, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Son ideas contradictorias, porque si tengo que castigarlo, ¿cómo lo atiendo, digamos? ¿Cómo entra en un sistema de salud si en realidad es alguien que está haciendo algo porque se le da la gana y se está jodiendo la vida porque como que no tiene otra cosa que hacer, ¿no? Ilógicas e incompatibles, que es lo que acabo de decir, como una cosa a la otra, tenaces y populares. ¿Y qué nos pasa cuando en nuestra mente tenemos creencias que son ilógicas e incompatibles? Generalmente podemos entrar en un modo impotencia o congelamiento. Entonces, por ahí decir, bueno, no hay nada que hacer, esto me excede, esto es demasiado. Y podemos entrar en el modo ese, no, mejor no me meto. O sea, huyo, me congelo o a veces me enojo con la situación, digamos. Pero eso me pasa cuando yo en mi cabeza y en mis creencias están dos ideas como que es blanco o negro, digamos, y no me permite ver el departamento de grises, ¿sí? Bien, sigamos, por favor. Vuelvo entonces, por favor, si tienen algo que decir, si quieren comentar, está ahí abierto el micrófono, digamos. Bueno, Gabor Mate me encanta la postura que tiene porque él dice, este es un paradigma cómodo. Nos es cómodo con socialmente, digamos, y humanamente, pensar que o merece castigo o es un enfermo. ¿Por qué? Porque, como él dice, ignoramos lo que pasó con esas personas que terminaron en la adicción. O sea, nos olvidamos de ver que es un humano con una historia de vida y con no solo una historia de vida, sino muchas veces esto es transgeneracional, o sea, viene hasta de otras generaciones. Y cuánto como sociedad tenemos de responsabilidad en los estilos de crianza, por ejemplo, en la forma en que vivimos, en los valores que compartimos como sociedad, para que las personas terminemos en situaciones así. Por ejemplo, básicamente en la dependencia emocional, las mujeres solemos
tener bastantes más problemas con esta temática y hay un fuerte componente cultural que es el que supuestamente nos dicen que las mujeres no nos tenemos que enojar, somos malas si ponemos límites, tenemos que complacer, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Entonces ahí ya, por ejemplo, cuando podemos empezar a abrir esto y empezar a darnos cuenta cuánto como sociedad tenemos de responsabilidad en esto, creo que es donde cada uno de nosotros puede empezar a aportar su granito de arena. ¿Sí? Vamos a ir a la próxima, por favor. Entonces, bueno, Gabor Mate tiene una definición sobre la palabra adicción que comparto plenamente y creo que cierra bastante un poco esta otra perspectiva, por eso humanológica, es tratar de salir de esta polaridad y dicotomía de enfermo o delincuente, más o menos, para poder corrernos un poco y ampliar el zoom, ¿no? Y él dice, cualquier patrón de comportamiento o pensamiento que se anhela, en el que se encuentra alivio placentero, tiene consecuencias negativas a largo plazo y a pesar de tener conciencia de estas consecuencias, no se puede abandonar dicho patrón. Entonces, por lo tanto, él plantea es un intento de resolver y lidiar con los efectos de los traumas de crianza. Y ahí es donde vamos metiendo la cuestión del trauma complejo, ¿no? Entonces, porque cuando nosotros hablamos con alguien que está en alguna situación de consumo, ¿qué te dicen? Bueno, yo si me drogo, estoy drogada con cocaína, con alcohol, con marihuana, o estoy jugando, o estoy apostando en línea, etcétera, hay un anhelo, o sea, siempre estoy deseando ese momento porque da placer, nadie niega que dé placer. Y también sé que me hace daño, digamos, a largo plazo, pero como dice ella, aún así no lo puedo dejar, digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué es qué es lo que hay atrás, digamos, que es de alguna manera lo que motoriza o moviliza? Es complejo, obvio, no es una sola cosa, pero ¿cuáles son las cosas que vamos descubriendo? Y en esto, por eso insisto, con la neurociencia, que nos da mucha información, cómo todas estas experiencias del estilo de crianza que hemos tenido quedan cableados y grabados en nuestro sistema nervioso. Entonces, por eso también es importante trabajar esta cuestión corporal. Por eso muchos de ellos incorporan muchas técnicas desde el yoga, bioenergía, etcétera, etcétera, ¿no? Porque está grabado en nuestro cuerpo todas esas experiencias. También, además, en nuestra mente, en nuestras crianzas, nuestras creencias, en el mundo emocional y el mundo relacional. Bien, pasemos entonces a la otra, por favor. Entonces ahí, cuando nos podemos situar desde ese lugar, vamos a empezar a pensar en esto que nosotros le llamamos en el último equipo de trabajo con el que estuve, nosotros decíamos estas cosas son vintage, porque el problema no es maldita cocaína, no es no a las drogas y a la vida, ¿viste? De terror todo eso ya, porque no son las sustancias, no es el comportamiento, no es ni siquiera el comportamiento adictivo a la comida, al juego, al sexo, a las compras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el problema? La relación interna que cada uno de nosotros ha construido con ese patrón o comportamiento. Que es lo mismo que planteamos del trauma. No es tanto lo que me sucedió, ponele una violación, haber estado en alguna situación de guerra, vivir una migración, etcétera, etcétera, o haber tenido padres abusadores que me golpeaban, etcétera, o que me dieron de más y no tuve límites. No es eso, sino lo que yo hice con esas situaciones. Obviamente esto pasa cuando somos pequeños, entonces es todo un trabajo volver a comprender y a conectar las secuelas de eso en mi vida adulta, ¿no? Y la relación con la temática de las adicciones. Bien, vamos entonces a la otra, por favor. Y entonces, la historia oculta de las adicciones me gusta, perdón, esta es una placa de un trabajo con el que hicimos hace poco tiempo, pero la historia oculta de las adicciones me gusta la foto esta que muestra
lo que vemos, que es lo que hablábamos, ¿no? De qué vemos el enfermo o el delincuente, solamente una pequeña puntita, y lo que no vemos, el trauma infantil, el abandono, el aislamiento, el abuso físico, emocional, sexual, la pobreza, la soledad, el dolor, la pérdida. O sea, las cosas con las que nos cuesta como humanidad conectar. Y fíjense que una vez, leyendo un libro de una autora americana que trabaja el tema del trauma, me encantó una parte donde ella decía ¿por qué los seres humanos somos bastante compasivos con situaciones, por ejemplo, cuando hay un terremoto, cuando sucede una inundación, o sea, cuando hay cuestiones así, digamos que la naturaleza, una explosión de un volcán, viste que la gente hace colectas, incendios, que ponemos plata para recuperar los arbolitos, el medio ambiente, etcétera. O sea, cuando hay algo que pasa porque la naturaleza hace algo, entre comillas, los humanos tendemos a ser compasivos y a cooperar. Y ella decía, pero ¿qué pasa frente, por ejemplo, al abuso emocional, al abuso físico, al abuso sexual? ¿Cuánta cantidad de personas han vivido este tipo de situaciones? Y hasta ahora muchas veces sigue eso en secreto, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Y entonces ella decía que ella había llegado a la conclusión, digamos, de que, por ejemplo, frente a la pobreza, a la soledad, por ahí vemos a alguien tirado en la calle y pasamos de largo, yo me incluyo, no estoy diciendo que lo haga otro, el dolor emocional. Entonces ella decía que de alguna manera al ser humano le cuesta muchísimo conectar con el nivel de crueldad que tenemos como especie. Entonces, por eso, cuando es algo que hace la naturaleza, cooperamos, somos empáticos, etcétera. Frente a la crueldad humana, de alguna manera nos congelamos o evadimos, o bueno, o algunas personas agreden, digamos, frente a esta situación, ¿no? Bueno, espero haberme explicado, pero a la mayoría nos cuesta entrar en toda esta parte de abajo del iceberg, del témpano. Vamos a la próxima, por favor. Y entonces ahí seguimos con esta noción del trauma, el trabajo de intervención en trauma complejo, se llama esta especialización que es psicotraumatología, que por suerte está bastante fuerte en este último tiempo y tiene muchos recursos, digamos, para trabajar todo esto, ¿no? Toda adicción entonces es el resultado de un trauma en el desarrollo. La primera tragedia que compartimos todos es el haber dejado de ser quienes somos, el habernos separado de nuestra niña o niño maravilloso por estilos de crianzas, porque me trataron de alguna manera mis cuidadores primarios, papá, mamá, abuelo, un lugar, una guardería o qué sé yo, donde me haya tocado pasar mis primeros años de infancia me trataron de determinada manera, aprendí a tratarme a mí mismo, a mí misma, aprendí a tratar a los otros y de esta manera me tratan a mí, ¿no? Entonces, ese circuito, digamos, relacional es muy importante chequear en todas las problemáticas y obviamente en la temática de las adicciones, tanto, insisto, para prevenir, porque existen estilos de crianza saludables, responsables, donde podemos prevenir muchos de estas situaciones que son de alguna manera parte del combustible, digamos, de una potencial conducta adictiva, ¿no? Entonces, la principal tragedia es habernos separado de nuestra niña o niño maravilloso y haber quedado heridos o heridas. Entonces, de esta esencia del ser, que sería este niño o niña maravillosa, y a partir de esto nos identificamos con una personalidad, complejos, máscaras, o sea, nos ponemos disfraces o trajes, digamos, para poder seguir sobreviviendo. Algo importante acá es que ya sabemos que todo esto constituye lo que no somos, es nuestra personalidad, que es lo que no somos y todo esto está como un mecanismo de supervivencia a nivel del sistema nervioso central. Por eso, algunas escuelas lo llaman el ego también, pero en realidad
en nuestro sistema nervioso central todo esto está cableado porque aprendimos a hacer determinadas cosas y a comportarnos de determinada manera con nuestros cuidadores primarios, simplemente ¿para qué? Para ser amados, cuidados y protegidos, que es lo que todo humano necesita. Y son nuestras necesidades absolutamente básicas. ¿Alguien quería decir algo? Ahí veo un micrófono. Bien. Entonces, decíamos recién, esto forma parte del ego, de la mente, las creencias, los juicios, los hábitos, que es todo lo que llamamos, como decía en síntesis, el ego y nuestra personalidad. Entonces, ¿cómo compensamos todo ese trauma? ¿Y por qué es un trauma? A veces el trauma puede ser un evento, por ejemplo, una violación, por ejemplo, una migración, por ejemplo, la pobreza. La pobreza transgeneracional está absolutamente comprobado cómo nos trauma e impide el desarrollo de nuestro lóbulo frontal. Entonces, puede ser un evento o bien una sucesión de estrés, por ejemplo, cuando no puedo ser quien soy. Pongamos, si estoy en una relación de dependencia emocional, lo que voy a hacer casi siempre es intentar complacer, negar límites, o a lo mejor empezar de alguna forma, a disociarme de lo que necesito, de lo que quiero, de mis valores, ¿para qué? Para encajar, para que el otro me quiera, para que no se vaya. Porque el anhelo de cualquier humano, digamos. Entonces, todo esto constituye una compensación en el modo supervivencia. Y lo que nosotros ya sabemos es que cuando vivimos en el modo supervivencia, solo estamos usando el 20% de nuestra capacidad cerebral. O sea, el 80% de nuestro lóbulo frontal, que es la parte más evolucionada de nuestro cerebro, está con muy poco uso, digamos, ¿no? Eso es lo que provoca el trauma, los traumas del desarrollo. Entonces, ¿cómo compensamos? Nos desconectamos, es lo que decía recién, nos desconectamos de nuestras verdaderas emociones, de nuestras necesidades, de nuestros valores, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, porque vivo para complacer al otro para que no me deje, para que me siga queriendo, para que me siga reconociendo, pero obviamente desde un lugar muy poco saludable y para nada auténtico, ¿no? Niego emociones y niego necesidades. Y en todo eso se mete obviamente los patrones de adicción. Pasamos a la otra, por favor. Bueno, a ver si estoy siendo clara, por favor, me gustaría saber si estoy bajando a tierra, digamos, ¿no? Yo estoy muy en la teoría. Bueno, y aquí simplemente comentarles un poco lo que son los tipos de apego, que es lo que hablábamos recién, que son de alguna manera los estilos de apego los que están en relación con las heridas de la infancia. Y bueno, y ahí tenemos por lo menos 4 que son los estilos de apego más frecuentes. A ver, es muy interesante lo que nos decís. Ah, bueno, muchas gracias. Bien, entonces lo importante es que se comprenda y que no sea tanta psicología, digamos. Bueno, entonces ahí podemos ver, igual después no sé si vos les querés compartir las diapos es bastante más, porque en las diapos también están factores de riesgo, de protección, un poco de lo preventivo, que no sé si observaremos, es bastante. Después igual el material se los mando, así que si hay algo que vos querés pasar, después se los... Perfecto. Sí, obvio. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? De vuelta, según cómo fuimos criados, por ejemplo, supongamos que tenemos un estilo de crianza basado en papás que tienen una forma de criar rígida, hasta inclusive violenta, física o emocionalmente, pero esos papás que quieren que los hijos sean los mejores, que sean perfectos, que tengan 2 años y no se ensucien, que no tiren cosas en el piso, que no jueguen porque se ensucian, o sea, conocemos, ¿no? Esos estilos de crianza, digamos. ¿Qué está pasando ahí, digamos? El niño, el niño se tiene que elegir entre lo que quiere o lo que necesita, y el vínculo, va a elegir el vínculo por una cuestión de supervivencia, porque los humanos somos básicamente seres vinculantes.
no vivimos sin vínculos, salvo que sea un yogi que viva en una cueva en el Rishikesh, ahí por ahí en la India, que los vi, pero bueno, es una excepción, digamos, el resto de los humanos somos urbanos, digamos, o estamos siempre conectados con gente. En relación a eso, les quería compartir una vez, atendí un consultante que tenía en ese momento 30 años, y hablando de esto de los estilos de crianza, y qué sé yo, empezamos a hablar del tema y él se acuerda de pronto de una escena. Él tenía 7 años en ese momento y él tenía un padrastro, digamos, porque su papá biológico había abandonado a la madre y a él. Entonces la mamá se volvió a casar y lo criaba su papá de corazón, digamos. Y este señor era mecánico, tenía un taller mecánico y él, el señor este siempre le decía que él tenía que aprender a ser mecánico. De hecho, este chico trabajaba de mecánico, ¿no? O sea, en su vida de adulto, digamos. Cuestión que él, en ese momento, cuando empezamos a hablar de todo esto, de lo que es la infancia y la infancia robada, como dice una autora que seguimos, una mexicana con la que estamos trabajando el tema de heridas de la infancia, él cuenta que su papá lo llevaba al taller mecánico cuando salía de la escuela él para que aprendiera el oficio, digamos. Todos podemos decir, buenísimo, un oficio. Pero él me dice que en ese momento se acordó de una escena en la que sus amigos, a esa hora que él estaba en el taller mecánico, los amiguitos salían de las casas y se iban a la cancha a jugar al fútbol. Y él me decía, yo no me puedo olvidar el enojo que yo tenía porque yo no podía ir a jugar porque no me dejaba. Yo tenía que aprender a trabajar ahí. En vez de, mi deseo profundo era salir corriendo e irme a jugar con los chicos, ¿no? Esto puede parecer una tontera, pero hay un autor, después les paso el nombre porque no me acuerdo el apellido, un colega nuestro que es un terapeuta sistémico también, y él habla de los microabusos. O sea, no es necesario que nos pase el evento, el drama, digamos. Él creo que sería como una especie de los microabusos al final tienen el poder de un átomo, ¿no? Que es súper, súper, súper chiquitito, pero haciendo las cosas adecuadas puedo crear la bomba atómica. Y en el mundo de lo emocional y lo relacional pasa exactamente lo mismo. Estos microabusos de no haberme, de que mis cuidadores no me permitieron ser un niño o una niña, que a los 7 años tenía momentos, necesitaba jugar, obviamente, eso va constituyendo lo que nosotros le llamamos el trauma complejo, porque es microabuso, pero si lo multiplicamos por las millones de veces que nos sucedió, termina siendo trauma. ¿Mm? Entonces, bueno, es súper importante que empecemos a repensar esta cuestión de los estilos relacionales, ¿no? Y en lo personal, ¿no? ¿Qué hago conmigo misma, ¿no? ¿Qué hago, por ejemplo, cuando tengo ganas de algo, pero en pos de que el fulano o la mengana que están al lado mío no se enojen, no se molesten? Yo digo sí, cuando en realidad internamente era no. ¿Mm? Y de vuelta, ¿cuántas miles de veces y micro veces hago eso? Y entonces ahí lo que estoy haciendo es separándome cada vez más de mí misma, de mis valores, de mis necesidades. Eso como una adulta, ¿no? Ni hablar en el caso de un niño que no tiene ninguna posibilidad, porque estas heridas suceden entre los 0 y 7 años normalmente, y algunas después, hasta los 18 años también pueden haber pasado cosas por las cuales termino con alguna de este tipo de heridas, ¿no? Bueno, no quiero ahondar mucho eso porque ya sería como más una clase de psicoterapia, pero sí, si muchos de ustedes trabajan como preventores, tener claro esta cuestión de cómo me estoy relacionando conmigo misma y y mi autenticidad, y cuán auténtico, vale la redundancia, soy, porque cuanto más auténtico y fiel soy a mí mismo, puedo tener relaciones mucho más saludables y maduras y adultas y responsables. ¿Mm? O sea, tendríamos... Patricia, Sí, te no, escucho. que te digo, qué difícil, digo, pues, yo tengo 50 años y hay que hacer una desconstrucción, digamos, Sí, venimos de una generación, o por lo totalmente. menos yo, ¿no? Y que hay que desaprender ¿Mm? este,
o ir derribando un montón o rompiendo patrones, mandatos, ¿no es cierto? Sean sociales, sean familiares, que nos han autolimitado, autocondicionado, ¿no es cierto? Y han Ujú. puesto nuestro deseo al servicio del otro. Eh, Creo que en alguna clase anterior hemos hablado de esto, que cuanto más grande nos venimos, más difícil es desaprender Ujú. esas formas que no son nuestras, que no nos pertenecen. Así Y es. cuando hablas de los transgeneracionales, ahí está también la mirada y esa búsqueda, ¿no? Ujú. Eh, yo insisto mucho siempre, y hasta cuando hablo con amigas, capaz hacen algún comentario respecto a una pareja, eh, y es lo que trabajo en mi espacio terapéutico, es revisar siempre los modos de vincularnos. Uno le Ujú. pone, por supuesto, un nombre y un apellido, pero en realidad después vas viendo cómo repetís esos patrones. Entonces, la importancia de revisar esos vínculos, ¿no? Y Total. de dónde está el origen de Ujú. esa forma en la cual nos vinculamos, eh, para no seguir, digamos, repitiendo o reincidiendo, como Ujú. hiciste vos tu introducción que todavía no has eh, venís sobreviviendo, venís No recaí, zafando no de aquel recaí. aprendizaje, digo. Sí, no recaí. Exacto. Tal cual, sí, exactamente. Ahora hay un par de buenas noticias. Tenemos plasticidad neurológica, o sea, ya sabemos que podemos hacer cambios. Tenemos plasticidad yoica y Plutón está entrando en Acuario, que es otra de mis fascinaciones, la Ah, astrología. Entonces, el universo está conspirando para darnos la posibilidad de soltar todo lo que de alguna manera estemos sintiendo, como vos decías recién, que no nos pertenecen, que no es parte de nuestro yo original, de nuestra niña maravillosa o nuestro niño maravilloso. ¿Y cómo puedo darme cuenta, digamos, que yo me estoy vinculando desde mi parte, por decirlo así, más consciente, saludable y maravillosa? Básicamente es la flexibilidad, la calma, la creatividad, la curiosidad, la inocencia. O sea, todas esas son características del niño o de la niña maravillosa, ¿no? Entonces, cuando yo puedo empezar a estar una buena parte de mi tiempo viviendo desde esto, es un buen indicador de mi salud mental y mi salud vincular, digamos, ¿no? Y sí hay algo importante que vos acabas de decir que me parece que vale la pena tenerlo en cuenta. Primero, revisar en nosotros mismos todas estas cuestiones, obvio, siempre. Y después también entender que esa parte que me permitió sobrevivir no desaparece. Inclusive hasta sensaciones. Yo por ahí hay momentos en que me vuelven determinadas sensaciones en mi cuerpo que yo sé que vienen de allá, digamos. Eso no se va porque, como decía, está cableado también en nuestro sistema nervioso, entonces hay que hacer un esfuerzo para no reaccionar desde esta sensación. Por ejemplo, si yo tengo una historia vincular en la que aprendí a complacer, a complacer, a complacer todo el tiempo. Y de alguna manera lo hago siempre. Y no puedo parar con eso. Y en algún momento me doy cuenta y hay una parte mía que me está diciendo, decir que no, pone límites, etcétera, ¿viste? Esta vocecita interna. Y yo en algún momento tengo ese impulso a decir el sí rápido, si respiro una sola vez, aunque sea, y paro ese impulso y no reacciono, sino acciono, esa es una manera saludable de vincularme, ¿no? La reacción, bien, hay gente, por ejemplo, hay consultantes que me dicen, es que yo no debería, yo no sé por qué tengo esta sensación, poner, frente a determinadas cosas. Y claro, todas estas sensaciones, todo ese recuerdo de aquello vivido. El desafío, eso no se va, esta sensación lo más probable es que no desaparezca. El desafío es que yo no siga reaccionando y vinculándome desde esta sensación. No sé si vieron la serie esta Envidiosa. Bueno, y Romper el Círculo, la película también está buenísima, hablando de romper patrones, digamos, transgeneracional en este caso. Pero la chica esta está buenísimo, el personaje de cómo vive con esa ansiedad, porque
el vivir en ansiedad, digamos, es otro indicador de que no estoy en contacto con mi verdadera esencia, digamos. La ansiedad es la primera maestra de que perdí mi conexión interna, ¿no? Y está bien, podemos decir, bueno, vivimos en un mundo así, sí, todo lo que quieras, pero es más o menos como decir, las drogas tienen la culpa. No, pará. Acá soy una adulta que puedo tomarme 2 segundos de respiración y pararme antes de reaccionar, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son posibles. Patricia, ¿puedes volver a explicar el concepto? A ver, un segundito que acá tenemos una... A ver, un segundito. Perdón, ¿cuál concepto sería, Analía? Porque dije tantas cosas que me pierdo. A ver, vamos a esperar que la compañera... el concepto de no recaída. Bueno. Sí, el tema, ¿qué le llamo yo no recaer, por ejemplo, en mi historia personal? El no volver a ver, el no haber repetido una historia de vínculos en donde yo, una de mis principales recursos, digamos, para vincularme era complacer a la otra persona, ¿no? A costa, obviamente, de mí. Entonces, el no recaer es cuando, cómo me di cuenta, porque yo ya no hago eso, estoy en una nueva relación y me autoobservo, digamos, y ese patrón ya no lo veo. Complacer en sí mismo no tiene nada de malo, porque si leemos la etimología, ayudar a otro, a hacer algo por otro, no es nada malo en sí mismo. El problema es que cuando yo hago eso, pero atrás estoy esperando el reconocimiento del otro. O sea, siempre hay una, entre comillas, una intención oculta, porque seguramente de chica aprendí que si me portaba bien, que si hacía lo que me decían, que si era buena alumna, que si cuidaba a mis hermanos, y estoy hablando de mi historia personal, mis viejos me reconocían. Entonces, a esto le llamo no recaer, o sea, no seguir utilizando ese patrón tan aprendido para relacionarme, obviamente no en la pareja y tampoco en otros ámbitos, ¿no? Porque no se da solo en la pareja. Complacer, por ejemplo, es complacer a un jefe, a una compañera de trabajo, a un amigo, o sea, ese patrón de no decir que no y de no poner límites no está solo presente en la pareja. Bien. Bueno, pasemos a la otra y voy a tratar de ver entonces, porque estamos, no sé, vos me decís, María, cómo estamos con los tiempos. No, no, estás bien, estás perfecta. ¿Vamos bien? Sí, Bueno, sí. el video tiene 8 minutos. El video está buenísimo, porque espero que yo lo pueda pasar porque no tengo Ahí mucha... sí, ahí dependemos de vos, Sí. pero Sí, estamos porque no tengo perfectos. mucha cancha con esta plataforma, que la uso tanto. Bien, entonces ahí hablamos de los traumas del desarrollo, que son de alguna manera los que van generando la posible instauración de un patrón de relación con las cuestiones adictivas, ¿no? Entonces hablamos de las faltas de apego saludable, la desconexión de la mente-cuerpo, y ahí viene muy fuerte todo el trabajo que se empieza a incorporar ahora, el mindfulness, el yoga, la bioenergía, las constelaciones familiares, o sea, el Reiki, terapias de cuenco, o sea, lo que ustedes quieran como alternativo, digamos, que ayuda a trabajar esta reconexión, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es sanarnos? Es reconectar. Sanar no es que el trauma se vaya, sanar es integrar esa parte de mi historia y reconectarla. Esa es la sanación. No pretender que eso no va a estar porque ya pasó, está. Lo que sí puedo hacer, como les dije, es tener una visión distinta de lo que pasó, ¿no? Y ahí, bueno, todo lo que es psicología existencial tiene muchos recursos para trabajar esta cuestión también. Estar expuesto a eventos traumáticos, como lo fuimos hablando, reprimir emociones y sensaciones físicas que pueden llevar a una enfermedad crónica. Cada vez se sabe más la relación con las autoinmunes, el cáncer, el lupus. Bueno, obviamente ni hablar desde el punto de vista de la salud mental, la depresión. ¿Qué es la depresión? La falta de expresión. O sea, ¿qué vemos en un paciente depresivo? Un paciente que está desconectado, se desconectó. Se desconectó de su mundo emocional, se desconectó de su ambiente, se desconectó de él mismo.
Bien, entonces, hablé de vuelta esto, toda adicción es una adaptación al trauma del desarrollo. Bien, vamos a la otra, por favor. Y bueno, y entonces ahí volvemos a esto que dijimos en la diapo del témpano. Todas las causas están en el dolor emocional y bueno, y ahí elegí esta imagen. Yo soy muy visual, entonces siempre me gustan las imágenes. Esta persona que está de alguna manera desconectada, su corazón, bueno, porque algunos hablamos de la desconexión del alma, de nuestro yo auténtico, del self en algunas teorías psicológicas, del corazón, etcétera. Pero es esto, es básicamente habernos desconectado. ¿Y cuál es el resultado de esta desconexión? La soledad, el aislamiento, la vulnerabilidad, el miedo, el abandono, la negligencia, la inseguridad, la depresión y la ansiedad, que tratamos de taparla de todas las maneras posibles, ¿no? Seguimos y ahí viene obviamente las conductas adictivas. Vamos a ver la próxima. Y bueno, entonces ahí, bueno, empezábamos a introducirnos con el tema de los factores de riesgo, pero va a ser mucho. Se los dejo por si a alguien después les interesa, pero no me parece que sea el momento para esto ahora. Me gustaría ir bueno, a ver, veamos si podemos ver el video famoso. Espérenme un segundito porque yo tengo que salir de esta pantalla. A ver, vos me vas a ¿Vos autorizar. podés, te deja operar o te debería pasar ser anfitriona, A capaz? ver, dame un segundito. Sí, me está dejando. Espera que Bueno, ahora, perfecto. ahora el tema es ver cómo. Ah, claro. No, me parece que no, me tenés que autorizar. No, te voy a pasar lo que te expliqué antes, ¿viste? Antes de que cuando Sí, estamos a la tarde, te pongo anfitriona sí, a vos. sí. Disculpen, pero yo sabía que No, esto ella, iba a ser. están re cancheros porque somos re catrasca nosotras, con Elena, clase juntas. Esperá que Sí. hacer anfitrión, ahí está. Ahora lo vas a poder hacer. Ahora sí. Está. Ok, ahí ya me dejaste. Bueno, espera que encuentre, disculpen, vamos a ver, un segundo. A ver, ojalá que se pueda ver. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, porque yo no los puedo ver ahora. Todavía no. Ahí está. ¿Todavía No, no? no. Porque ¿no ven todavía? No, No, no se ve. vemos el aula. Ahora veo, yo que dejé de compartir, veo el aula. Bien. Y ahora, a ver, ahí, Sí. ahí estamos. Sí. Bueno, espero que se escuche bien. So an addiction is a complex psychological, physiological process, but which manifests in any behavior that a person enjoys, finds relief in, and therefore craves in the short term, but suffers negative consequences in the long term and doesn't give up despite the negative consequences. So craving pleasure, relief in the short term, negative consequences in the long term, inability to give it up. Now, notice I have said nothing about substances. I said any behavior. So it could be related to cocaine, crystal meth, heroin, fentanyl, marijuana, nicotine, alcohol, whatever. Could also be sex, gambling, internet relationships, shopping, eating, work, extreme sports, working out, pornography, any number of human activities. So I said any behavior. Now, the official definition of addiction, according to the American Society for Addiction Medicine, is that this is it's a primary brain disorder. It arises in the brain, largely due to genetic reasons. This is how they see it. And I say that's just not true. The other popular idea about addiction is that it's a choice that somebody makes, that people choose to be addicted, which is what the legal system is based on. Because if people are not choosing, what are we punishing them for? And although I think the medical definition is closer to the truth, I don't see it as genetic. It's a genetic disorder, and I don't see it as a primary brain disorder. So let me perhaps show you why, if that's okay.
A human being has two fundamental needs, apart from the physical needs in infancy, in childhood. One is for attachment. Now, attachment is the closeness and proximity with another human being for the sake of being looked after, or for the sake of looking after the other. Now, human beings, as mammals, and even birds, are creatures of attachment. We have to connect and attach because otherwise we don't survive. If there's nobody that's motivated to take care of us, to attach to us that way, and we're not motivated to attach to others, we just can't survive. One of the interesting things is that the endorphins, which are the body's internal chemicals, which heroin, all the other opiates resemble, they have to facilitate attachment. So if you take infant mice and you knock out their endorphin receptors so they don't have endorphin, opiate activity in their brain, they won't cry for help and separate from their mothers, which would mean that they would die in the wild. And which goes back to what happens in early in childhood when there's stress and trauma, these endorphin systems don't develop. And then when people do heroin, it feels like a warm, soft hug to them. They feel love and connection for the first time. That's why it's so powerful. But so we have this need for attachment, without which obviously the human infant, who's the most helpless, the most dependent, the least mature of any creature in the universe at birth, cannot survive without the attachment. And that attachment relationship, given that we have the longest period of development of any creature, well into adolescence and beyond, attachment is not a negotiable need. But we have another need, which is authenticity. Now, authenticity, alto the self, means being connected to ourselves, just knowing what we feel and being able to act on it. So that means so let's look at it. For hundreds of thousands of years, and for 100,000 years or so of this species existing on Earth, how did we live? We didn't live in cities, houses, and so on. We lived out there in the wild until very recently in human existence. Now, just how long do you survive in the wild if you're not connected to your gut feelings? Not very long. If you start using your intellect instead of your gut feelings, you just don't survive. So that's a powerful survival need as well. So attachment is a survival need, authenticity is a survival need. But what happens if your authenticity threatens your attachment relationships? For example, as a 2-year-old, you get angry because you didn't get that cookie before dinner. But your parents can't handle anger because they grew up in homes when there was rage and they're terrified at the very expression of anger. So they give you the message that good little kids don't get angry. The message you receive is not that good little kids don't get angry, but that angry little kids don't get loved. Because your parents are not sullen, they won't look at you, they talk to you in a harsh way, you're not getting loved. Not experiencing love at that moment. No, but you got to stay attached. Guess what you're going to suppress? The authenticity every time. And this is how we lose connection to ourselves and to our gut feelings. So that, strangely enough, that very dynamic, which is essential for human survival in a natural setting, not becomes a threat to our survival in this more modern setting, where to stay authentic is to threaten attachment. And so we give up our authenticity, and then we wonder who the hell we are, and whose life is this, and who's experiencing all this, and this life doesn't, and who am I really? And so that's where the reconnection has to happen. That's where the healing happens, is with that reconnection. But it's because of that conflict, that tragic conflict in childhood between authenticity and attachment that most of us face, that we lose ourselves and lose connection to our gut feelings. Now, this leads to the question of trauma, because it's one thing to recognize that all this originates in childhood pain. It's quite a to transform that pain. And for that, we have to understand what trauma is. So people often think that trauma is what happens to you. So trauma is a divorce when you were small and your parents fighting. Trauma is your mother's depression. Trauma is your father's alcoholism. Trauma is your parents' argumentation. Trauma is physical or sexual abuse or some loss. Those aren't the traumas. Those are traumatic. But the trauma is not what happens to you. The trauma is what happens inside you. And as a result of these traumatic events, what happens inside you is you get disconnected from your emotions, and you disconnect from your body, and you have difficulty being in the present moment,
And you develop a negative view of your world and a negative view of yourself and a defensive view of other people. And these perspectives keep showing up in your life in the present. So in other words, the addiction is not the primary problem, it's an attempt to solve a problem. And then the real question is, how did the problem arise? In other words, this is where my theory is that it's always rooted in childhood trauma, and that the addiction is an attempt to deal with the effects of childhood trauma, which it does temporarily, while it creates even more problems in the long term. And so the issue is not just to recognize what happened 10, 15, 30, however many years ago, but to actually recognize their manifestations in the present moment and to transcend them. And how do you do that? By reconnecting with yourself, by restoring the connection with your body primarily, and with your emotions that you lost. And once you do, when you found these things again, then you have what we call recovery. Because what does it mean to recover something? It means to find it again. So what is it that people find when they recover? They find themselves. And the loss of self is the essence of trauma. So the real purpose of addiction treatment, mental health treatment, any kind of healing is reconnection. Bueno, muy bien. Bien. ¿Qué les pareció? Espera, ahora cómo salgo de acá. Ya vamos aprendiendo más cosas. Muy Yo- interesante, muy bueno. sí, está clarísimo, la verdad que me encantó. Ya voy a ver cómo lo paso porque, bueno, ya me ocupo de eso. A ver, ahora lo que quiero es intentar salir de Stop Share. Ah, bien, bien. Hola, Mariano, Aybar, ¿cómo andas? Ahí Acá está, está. el Otra, salteño. otra gente Oh, del tú Bueno, desde SAT. el inicio, Bueno, ¿eh? está desde ah, el mirá, inicio, qué sí, pasa que yo no sí. veía Desde el Yo lo inicio de ve, la yo todo. lo pantalla. veía, pero yo lo había Bien. visto. Casi voy a decir y después ya había empezado la clase. Bueno, me encantó compartir este video porque me parece que resume bastante lo que quise compartir con ustedes. Y me gustaría, en estos minutos finales, digamos, hay dos palabras ahí que me parecen que son claves, digamos, de lo que plantea Gabor Mate en su texto, y son las palabras apego y autenticidad. Entonces me gustaría, si alguien de la sala quiere compartir algún ejemplo de lo que sería apego versus autenticidad, ¿no? Ese ejemplo que él daba de la niña esta, que cómo aprende de alguna manera a negar sus necesidades en pos del apego, o sea, deja su autenticidad para poder seguir en el vínculo, ¿no? Que es lo que dijimos que la mayoría de nosotros hemos sido entrenados para hacer eso. ¿Hay alguien que pueda o quiera compartir algo o pueda de alguna manera en lo personal ver esta diferencia entre lo que es el apego y mi autenticidad? Es medio difícil, pero bueno. Hola, Patricia. Sí, No, Karina. ¿sabes qué pensaba de cómo fueron cambiando los paradigmas o las teorías? Yo inicié mi primera profesión es de maestra jardinera y recuerdo, aún no era mamá, estaba muy de moda un libro que se llamaba Duérmete Niño, Ajá. eh, que tenía que ver básicamente con que si lloraba lo tenías que dejar llorando, Ah, cierto. ¿no? Bueno, hoy, y es más, y yo me recuerdo hasta aconsejándolo como maestra, con lo cual hoy me parece que sabemos que ha cambiado, por ejemplo, la teoría del apego, ¿no? El colecho, etcétera. Digo, ay, qué horror, ¿no? Haber eh, de alguna manera aconsejado eso. Después cuando fui mamá, a mí no me resultó para nada tampoco la teoría esa. Ahora, ¿no? Hace un tiempo, digo, con estos cambios de paradigma, digo,
tal vez está como mal promocionada la palabra apego, ¿no? Porque si es desde el cuidado, desde el amor, desde los límites, me parece que constituyen, ¿no? Y en esta idea de que el otro nos subjetiva justamente vínculos sanos, ¿no? Y Ujú. permite al mismo tiempo, si se da así esa especie de fórmula mágica, no sé, de establecimiento de relaciones, le permite al otro justamente ser auténtico, creo que es algo que vamos perdiendo a medida que alcanzamos la adultez. Yo celebro mucho cada vez que veo a un niño o los años que fui maestra jardinera, porque digo, es el lugar más, menos, mejor dicho, menos contaminado que existe, ¿no? Donde sus juegos son tan simples, tan sencillos, son tan auténticos, la palabra Así es es. esa, son Ujú. tan auténticos, ¿no? Digo, porque en esta distinción de nuestros tres cerebros, justamente como todavía están ahí como desarrollando la corteza prefrontal y son y van sin filtro y dicen lo que piensan y te exponen y un montón de cosas o te cuentan intimidades que pasaron tal vez en sus casas, etcétera, etcétera. Dije, ese es el momento, ahí es donde parece bueno, lo que constituye la etapa de la primera infancia, ¿no? Tan fundacional. Así es, nuestro primer septenio, tal cual, o sea, es un desafío porque tenemos tantas cuestiones culturales dando vueltas, teorías, hasta desde la psicología, la pediatría. En una época se pone, entre comillas, de moda una corriente, en otras otra. Entonces, coincido que es un súper desafío. Creo que en ese sentido, un recurso es claramente la intuición, ¿no? O sea, la intuición como cuidadores, ¿no? Pero para estar conectados con nuestra intuición necesitamos básicamente la calma. Por eso un poco la invitación es a que en esta tarea de sanarnos, que es de vuelta a reconectar, como dice Gabor Maté, tengamos nuestros espacios de calma. Ya sé, todos vivimos una vida súper agitada, estamos todos con el reloj todo el tiempo, pero ustedes vieron el ejercicio que hicimos al principio, yo creo que no fueron ni 3 minutos, o sea, si yo no tengo esta conciencia de darme este tiempo de calma, de ubicarme, digamos, de no seguir la vorágine, digamos, es muy difícil sanar, es muy difícil, porque no se sana en el estrés. Sí, Gonzalo, ¿querías decir algo? Bueno, por Bueno, ahí alguien comentó que lo que yo había planteado es difícil, y sí, es difícil, pero bueno, igual se los dejo como para empezar a pensar dónde puedo yo estar haciendo cosas en relación a mis vínculos, en donde de alguna manera estoy perdiendo mi autenticidad, y el gran desafío de cómo ser auténtico y seguir viviendo en una sociedad, en una familia, en medio de los vínculos, cuando esto no está tan de moda, ¿no? Por ejemplo, cuando vos decís, no, mira, la verdad que no tengo ganas de hacer esto, ay, qué odiosa, qué antipática, qué infumable, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que Bueno, todos a mí hemos me ha pasado. pasado el típico Día de la Madre, yo que estoy separada hace muchísimos años y digo, yo hubiese elegido siempre estar sola ese día, porque en realidad, ¿no? En este sistema patriarcal me tocó a mí estar 24/7 y Ujú. ese Día de la Madre, que además es muy este, materialista y, bueno, y consumista, era el día que Ujú. tenía que, no era que me iban a recibir con desayuno, sino yo tenía que cocinar y encima, ¿no? Estar ahí. Y Y te las veces que regalaban lo la dije me miraban licuadora, como una madre, ay, qué madre, qué guacho. abandónica casi, ¿no? Sí, por decirlo de una manera este, pero no, le digo, si yo estoy todos los días, 24/7 criando y ocupándome de mis hijas, justo ese día me corresponde estar y hacer todo sola. Totalmente. Bueno, por eso un poco, en realidad yo quisiera dejarlos perturbaditos,
un poquito incómodos, porque la idea es, bueno, empecemos a barajar y dar de nuevo, ¿no? O sea, está bien que podamos, creo que me di cuenta que tengo roto mi vínculo con mi niño interior, y sí, la mayoría nos hemos desconectado justamente por vivir en el modo supervivencia, ¿no? Así que así es, muy bueno, muy buen darte cuenta. Entonces decía, bueno, estamos desafiados, todos estamos desafiados, y creo que todas estas problemáticas con las que convivimos de alguna manera nos están desafiando a, parece loco, ¿no? Pero es a ser humano. Atiendo un paciente que viene porque se desconectó de su mundo emocional. Él creía que no tenía emociones definitivamente. Y en un momento dado le digo, lamento comunicarte que sos un humano. O sea, que hayas desconectado las señales, digamos, no implica que no seas humano y no esté tu mundo emocional, ¿no? Pero miren al punto que llegamos. Y bueno, para ir Perdón, quiero hacer ahí, cerrando, sí, te escucho, no, perdón. un breve comentario respecto a esto de que cuando uno no siente que tiene, o como que está anestesiado, ¿no? Digo, Así es. estamos, sobre todo nosotros los argentinos, somos una sociedad bastante medicalizada, automedicada, y ¿Mm? aun cuando estemos bajo tratamientos, ¿no? Con psiquiatras, etcétera, y a mí sí me ha pasado de decirle en algún momento, y me siento anestesiada, necesito conectarme con mis emociones, necesito llorar. Digo porque Ujú. hay medicaciones que Sí. sabemos que, no sé, en cuanto a porcentaje, el clonazepam, la sertralina, La quienes pregabalina que lo está de hemos moda. consumido, eh, nos anestesian. Sí, de hecho, el congelamiento, la desconexión, es un mecanismo que tiene nuestro sistema nervioso. Es un mecanismo que lo activa cuando hay una amenaza tan grande que yo siento, por ejemplo, estoy trabajando con una consultante que fue violada hace 2 años y ella, bueno, está reviviendo, está volviendo todo ese tema ahí ahora, y ella me decía, lo que más estoy enojadísima conmigo misma porque yo no hice nada, no me defendí. Entonces le dije, por suerte no hiciste nada, porque nuestro sistema nervioso, ¿qué hace frente a una amenaza? Lo primero que hace es o nos hace huir, nos hace agredir o nos congela, pero ni siquiera es una respuesta automática de nuestro sistema nervioso autónomo. Entonces yo le decía a ella, quizás si vos te hubieras, por ejemplo, si hubieras tratado de pegarle al tipo, capaz que te daba una piña y te mataba, porque era una Sí, persona esa es violenta. más una respuesta del orden de nuestro cerebro reptiliano. Exactamente. Pero bueno, o sea, el congelamiento también tiene una función, digamos, ¿no? Y a veces, bueno, es necesario, digamos, pero vuelta, es necesario para la supervivencia. La idea es que podamos empezar a vivir, ¿no? Con todo lo que significa. Bueno, y para ir cerrando, me gustaría, los que quieran participar, ojalá puedan todos, pero yo me gustaría que ustedes pudieran en una palabra resumir, describir sean intuitivos, la primera palabra que les venga de todo este rato que estuvimos juntos. Una sola palabra, por favor. Ciencia. Sanar, pusieron por aquí, pueden escribirlo en el chat, también yo lo estoy leyendo. Claro, a veces es necesario anestesiar un poco, sí. A veces es tan fuerte todo que necesito ir a la cueva, digamos. Bien. Merecimiento, muy bien. Sanar, merecimiento, resiliencia, autenticidad, investigar, tranquilidad, ternura, trascender, templanza, wow, qué palabras, calma, empatía, amor, reconciliar. La mía es placer, encontrarse, bien, muy bien, empatizar,
reconocerse, autenticidad, Lo que me viene a la mente mucho es el perdonar, ¿no? Porque muchas perdonar. veces de situaciones uno a veces piensa que uno tiene la culpa de las situaciones, ¿no? Así es. Ujú. Ya, les voy a dejar un pequeño regalito, les voy a leer algo y tiene que ver con eso. Gracias. Bueno, y entonces para ir cerrando, no sé si hay alguien que quiera agregar algo o necesite algo. Está abierto este espacio. Y si no, bueno, María, vos igual, si quedan cosas, ya sabés, siempre, Sí, siempre obvio. acá. Te traslado, sí, después les voy Bien. a mandar igual el material. Igual esto también se los voy a compartir. Bueno, yo hice, que les contaba la última formación que hice de psicotraumatología. Estamos trabajando con una autora mexicana que se llama Anamar Orihuela. Si bien no es ella la primera que empieza a hablar del tema del niño herido, pero esta línea, digamos, de trabajo nos viene muy bien porque es una mexicana, entonces, como en esto hay tantas cuestiones culturales, transgeneracionales, etcétera, no es lo mismo un americano, un inglés o un francés que alguien que comparta nuestra cultura latina, ¿no? Está muy atravesado por cuestiones culturales todo este tema. Entonces, ella escribió esto. Decreto de sanación de las heridas de la infancia. Hoy elijo honrar mi historia y aceptarla como es. Me doy gracias por todas las elecciones tomadas que me permitieron salir de momentos dolorosos, dejándome herramientas y lecciones que hoy reconozco y aprecio. Honro a mi niña interior su nobleza y su inocencia. Honro en mi adolescente su rebeldía y su fuerza. Honro en mi adulto joven su sano entendimiento. Honro a quien soy hoy, fruto de todos y todas los yo que están en mi historia y que hoy honro, reconozco y sano. Honro mi dolor y elijo aprender de él. Respeto mis errores, conozco mis heridas y me comprometo a que estas heridas no me lastimen ni lastimen a los que amo. Hoy suelto a mis padres y entiendo que lo que no me dieron no lo tenían. No estaba en ellos darlo. Cancelo las facturas de afectos que sentí que mis padres y la vida debían pagar. Hoy sé que puedo recibir amor en libertad y empieza en la relación conmigo. Me amo, me acepto, respeto mis necesidades y mis carencias, respeto mi ritmo y perdono mis errores producto de mi ignorancia y mi incapacidad para dirigirme con amor. Camino con paciencia hacia la conquista de mí, sin pelear y sin rechazo, siempre de la mano conmigo. Mm. Bueno, me parece un resumen perfecto de De la todo lo que... perspectiva holística y humanística de las adicciones. Gracias a ustedes, un placer. Ay, no, gracias, Patri. Siempre es un placer tu modo, tu calma, tu punto de vista. Que obviamente yo digo, bueno, lo ligamos con las adicciones en esta diplomatura, que es lo que trabajamos, pero saben que es un marcador, como digo, de otras manifestaciones, digamos, de este problema en la salud mental. Por eso me parece interesante. Digo, lo conectamos con las adicciones, pero saben que hay muchas otras formas de manifestar este desencuentro con esa niña, niño interior, estos diferentes estilos de apego que se pueden manifestar también en problemas vinculares, en problemas en las relaciones sociales, o sea, digo, bueno, es interesante porque es como un espectro mucho más amplio que exclusivamente el foco del tratamiento de los consumos problemáticos, ¿no? Así que creo que de Sí, alguna manera, Karina te pide que si le podés pasar sí, eso.
Eso estoy haciendo ya mismo Si te lo querés, paso. pasámela a mí al WhatsApp, que yo por ahí les mando todo Sí, a los chicos. eso solo me tengo que acordar a quién le mandé la última vez, porque Ah, bueno, perfecto. ya va a llegar, no se preocupe, Ya va a llegar todo, chicos, ya va a ya llegar lo todo. tengo escaneado, tranquilos, Bueno, me parece que siempre me gusta, hace años que siempre en todos los espacios donde yo estuve, digamos, invitada a organizar esta capacitación, la sumo a Patri. Me parece que es una visión con diferentes formaciones, ¿no? Digo, desde el yoga, desde esta cuestión, digamos, más ligada a lo transpersonal, la formación de carrera de grado como psicóloga. Y para mí necesaria mirada de no encasillarnos en un modelo de intervención, lo hemos hablado acá, ¿sí? Cada paciente Sí, que llega, cada consultante, cada demandante, eh, es un ser, digamos, único, único, de alguna manera. literal. Entonces, esta posibilidad de abordarlo con eso que él trae, con eso que él aporta, ¿no? No desde una posición cerrada, yo trabajo de este modo. Me parece que, bueno, en los años y años que venimos trabajando con esta problemática nos ha mostrado que es la verdadera sabiduría. Te pone Y es que un les desafío. gustó, Ahí, están María, te acabo de mandar, perdón, agradecidas. el decreto este de Perfecto. sanación y compartí un video también de, bueno, un profesor mío en el instructorado de Kundalini Yoga que ahora, bueno, está haciendo fuerte el tema de neurociencia, pero bueno, tiene muchos recursos del Kundalini, obvio. Y Claro. un colega, Max, que no me acuerdo nunca el apellido, pero que es un podcast sobre el ABC de las relaciones abusivas, para que lo Bueno, compartas interesante. hablando del tema de los microabusos, ¿no? Pero Claro. cómo me hago a mí misma, digamos, estos microabusos, ¿no? Interesante. Entonces ya el material, bueno, la clase grabada saben que se la Sí, mando, el PPT yo ya lo tengo, lo que el no video es lo tengo, único que me el video, faltaría que es lo que, consultar. bueno, fíjate si hay alguna Sí, ya la vericueta, pido. ok, Sí, y entonces me lo pasas perfecto. por WhatsApp y yo se los mando. Bueno, Perfecto. agradecerte desde No, siempre, por una favor. genia, un placer para mí, Gracias a ustedes. admiro mucho, te quiero mucho. Yo Eh, también. para los que seguimos, en la clase que viene probablemente vamos a ver algo mucho más aburrido, que son las diferentes sustancias, las Ah, dependencias bueno. físicas, dependencias psicológicas e intervención en esos puntos. Así que bueno, nada, prepárense para una clase mucho más envolante que la voy a dar yo. Bueno, Sí, sí, pero bueno, es parte también. bueno, les mando un beso enorme Un a todos beso grande, un y gracias, placer. Pati. Gracias, una capa, me parece una Gracias, genia. gracias. Bueno, Chao, Gracias, hasta gracias. luego. hablamos por Buenas WhatsApp. noches. Un beso grande Dale, para todos, les mando el material. Chau, chicos. chao. Buena Chao, semana. chao. Chao, chao, gracias. Chao, Gracias. chao.